Vamos a hablar un tema importante para nuestro país, ya que es la primera causa de incidencia de lo que es el cáncer en general. Así tenemos que cáncer de mama en el 2020 se reportó como una de las primeras causas de cáncer a nivel general en ambos sexos, ¿verdad? Como podemos ver, es la patología en el 11.7% de los casos que nosotros observamos, ¿verdad? Tenemos también que el índice de incidencia, mortalidad en los países de recursos bajos tenemos que es mucho mayor que aquellos países que tienen todos los recursos. En Estados Unidos, por ejemplo, Europa, se diagnostica más, pero las pacientes fallecen menos. Y en nuestros países de bajos recursos tenemos que se diagnostica más, ¿verdad? Pero fallecen en mayor cantidad. Esto es importante y hay que tomarlo en cuenta, ya que podemos hacer mucho, ¿verdad?, en el diagnóstico temprano de esta patología. Tenemos que hay factores de riesgo y en esto pues ustedes deben de prestar mayor atención porque en base a estos factores de riesgo es que nosotros o el mastólogo o el ginecólogo o el médico general pues debería de categorizar el paciente en bajo riesgo o de alto riesgo de padecer de este tipo de enfermedad. Y en este caso sabemos que el sexo, desde el momento del nacimiento de la mujer, pues sabemos estos datos que 1 de cada 8 mujeres va a tener el diagnóstico pues de cáncer de mama. Vamos a ver que las pacientes, ¿verdad?, mientras más edad tengan, y esto lo vemos arriba de los 40 años, más riesgo van a tener de padecer de esta patología. Aquellas pacientes que tengan un diagnóstico de una hiperplasia ductal con atipias, unas imágenes anormales o antecedentes de cáncer lobulillar in situ, son estas pacientes que también van a tener riesgo mayor, aumentado, más de ese 12% que es una paciente de cada 8 pacientes, una va a tener cáncer de mama. Entonces, estas pacientes deben de ser tamizadas de una forma más cercana. La menarca temprana y menopausia tardía, esto ya lo sabemos nosotros, que se llama la ventana estrogénica. La ventana estrogénica no es más que ese periodo en el cual la mujer desarrolló, vino su primera menstruación y al final, en el periodo de menopausia, se quita la regla. Ese periodo, mientras más amplio es, el riesgo puede ser mayor por la estimulación continua de lo que es los estrógenos endógenos. Hoy lo estamos viendo. Si nosotros preguntamos a aquellas pacientes que tienen 70, 80 años, su menstruación es 16 años. Hoy en día vemos que 9 años, 10 años están iniciando su menarca. La densidad mamaria. La densidad mamaria, que lo vemos exclusivamente por mamografía, por estudios de imagen, mientras más densidad tenga esta mama, nos traduce que la mama es ávida por lo que es las hormonas endógenas o inclusive exógenas. Esta paciente va a tener un riesgo aumentado que aquellas pacientes que tienen una densidad mamaria ya disminuida. Va a tener también dificultades en el diagnóstico de tamizaje porque se van a ocultar lesiones, ¿verdad? Entonces, estas son las pacientes que también, pues, si tiene antecedente en la familia y densidad mamaria elevada, pues debemos de ser un poquito el control más estrecho. Y aquellas pacientes que tienen algún tipo de mutación desde el punto de vista de la herencia, ¿verdad? Que estamos hablando de los BRCA1 o BRCA2, este paciente ya sí vamos a ver que tiene un riesgo
en excedente, 60% de riesgo de cáncer de mama en toda su vida para el BRCA1 o inclusive 45% para el BRCA2. Los riesgos iatrogénicos o ambientales. Estas pacientes son aquellas en las cuales se les diagnosticó un tumor, un linfoma a nivel de la parte del mediastino. Estas pacientes, además del tratamiento de quimioterapia, pues son sometidas a tratamientos de radioterapia. Estas radioterapias elevan en un 20% el riesgo de padecer de cáncer de mama. Entonces, esta paciente se sale de todos los protocolos que nosotros vemos en los medios televisivos que nos dicen que los tamizajes inician a la edad de 40 años. En este caso, esta paciente, si recibió radioterapia a los 11 años, esta paciente pues, va a tener su riesgo aumentado mucho más, que inclusive que una paciente que haya tenido un diagnóstico de cáncer de mama. Entonces, deben ser pacientes que si nosotros en la historia longitudinal le realizamos esta pregunta y nos contesta que ha recibido algún tipo de tratamiento de radioterapia a nivel de la caja torácica, esta paciente tiene alto riesgo de padecer en su adultez o a corto periodo de tiempo de cáncer de mama. Los riesgos reproductivos, vemos nuligestas, cada vez lo vemos más en nuestro país, ¿verdad? Porque pues la mujer trata de estabilizarse, salir con su carrera y pues estamos viendo más pacientes nuligestas a mayor edad. Primer embarazo después de los 30 años. Estas pacientes que le tuvieron prioridad por su carrera, por sus estudios, son pacientes que se están embarazando arriba de los 30 años. Por ende, el factor de protección que hablamos de su primer embarazo abajo de los 30 años no se cumple. Y por ende, pues el riesgo será mayor. La terapia de reemplazo hormonal. La terapia de reemplazo hormonal no es que sea, que no se debe de prescribir, sino que debemos de tener en cuenta que la terapia de reemplazo exclusivamente durará 5 años, no más, porque después de los 5 años se ha visto que el riesgo puede aumentar exponencialmente al tiempo que nos pasemos de los 5 años. Lo que nosotros le tenemos que explicar, o lo que nosotros debemos de ver como clínicos y como médicos, debemos de escudriñar si la paciente tiene factores de riesgos cercanos, ¿verdad? Que la puedan favorecer a que con el inicio de la terapia de reemplazo hormonal nosotros seamos como el inicio del desarrollo del cáncer. Si tenemos pacientes que tienen un diagnóstico de cáncer de ovario, otros 2 pacientes o 2 familiares con diagnóstico de cáncer de mama, pues esta paciente no sería candidata, ¿verdad?, a iniciar una terapia de reemplazo hormonal si no verificamos que en la mama pues no tenga ningún tipo de padecimiento. También tenemos, ¿verdad?, el estilo de vida. Hoy vemos que la tipo de dieta que nosotros obtenemos a nivel de nuestro país son dietas altas en carbohidratos, altas en grasas y por ende pues tenemos una población obesa, ¿verdad? Estos pacientes que hoy tienen 16 años, 20 años y son obesos, son las pacientes que en unos 20 o 30 años pues tenemos la posibilidad de encontrarlos con un diagnóstico de cáncer. Además, le sumamos el sedentarismo. Son nuestros adolescentes están en un proceso de ya no realizar ningún tipo de actividad física y por ende pues el índice de masa corporal está elevado. El alcohol, algunos hablan de 3 bebidas de alcohol por semana, algunos hablan de 15 gramos al día, ¿verdad? Pero en este caso sabemos que la mujer no metaboliza adecuadamente este tipo de medicamentos y por ende pues debemos de tener en cuenta, recomendarle al paciente pues que la ingesta no sea muy elevada o que debe de ser nula. El tabaquismo se ha visto, aunque no directamente, pero que está predisponiendo a que si tiene factores de riesgo puede desarrollar en algún momento pues el cáncer de mama. Todos estos factores de riesgo, si vemos, algunos son prevenibles y otros no son prevenibles.
Vamos a hablar un poco, ¿verdad? Según el porcentaje, el riesgo de padecer de cáncer desde el punto de vista hereditario es bajo. Algunos hablan del 5% y otros hablan hasta el 10%. En realidad, este tipo de cáncer es bien poco frecuente, pero lo sospechamos cuando en la historia familiar vemos una alta cantidad de genes, ¿verdad? Desde el punto de vista de cáncer hereditario, cáncer endometrial, cáncer de mama, cáncer ovárico, ¿verdad? Cáncer de próstata. En ese caso se nos tiene que encender la luz y decir que esta paciente pudiese tener algún factor hereditario. Y en este caso, los más frecuentes que se mencionan, tenemos que son las mutaciones BRCA1 y BRCA2. El BRCA1 ya sabemos que está alterado o tiene una mutación a nivel del cromosoma 17 y el BRCA2 en el cromosoma 13. De estas, el más frecuente relacionado con el cáncer de mama, pues el BRCA1, ¿verdad? Y esto no es más que alteraciones desde el punto de vista de ADN y que favorecen a la predisposición. No le va a heredar el cáncer, sino la predisposición de que en algún momento de su vida va a tener el cáncer. Y esto se habla de un 60%. Si nosotros nos acordamos, este boom se dio más que todo con el efecto Angelina Jolie, en la cual pues la mamá tuvo diagnóstico de cáncer y ella se hizo el test y efectivamente pues detectó ciertas mutaciones y por ende pues se recomendó en aquel momento pues hacer algún tipo de procedimiento profiláctico por el riesgo de un 80 o 60% para cáncer de mama y un 40% para el cáncer de ovario. Entonces podemos ver que regularmente las pacientes andan preguntando si esto es bien frecuente y debemos de mencionarle que es lo menos frecuente con respecto al origen del cáncer de mama. Aquí tenemos el diagnóstico más frecuente, que es de tipo esporádico. El de tipo esporádico es el que no tiene relación con alguna herencia a nivel de la familia o a nivel genético. Entonces tenemos que esto esporádico se debe a lo que ya habíamos mencionado, algún tipo de hábito, algún tipo de factor externo, ¿verdad? Y ronda alrededor del 95% de los casos. Esto es bien importante, ¿verdad? Ya que pueden haber alteraciones de los factores de crecimiento, ¿verdad? En este caso el más frecuente, el factor de crecimiento epidérmico, que es, ya lo vamos a ver, que es HER2, algunas moléculas señalizadoras intracelulares, el HRAS y reguladores del ciclo celular, como por ejemplo el centinela TP53, o algunas moléculas de adhesión y proteasis, en este caso la captepsina, ¿verdad? Que es bien importante, la ecaderina, ¿verdad? También que a veces lo dejamos para ver si es invasor o no invasor, y otros genes, por ejemplo el BCL2, que en la sobreexpresión, en este caso, en algunas ocasiones es uno de los más frecuentes. El cuadro clínico del cáncer mamario. Lo ideal es que la paciente entre en un fenómeno de tamizaje. Antes, me recuerdo yo, en las clases de semiología, pues nos mostraban casos de pacientes con ya piel de naranja. Pues esto no debería de ser, ¿verdad? No debería evolucionar a ese contexto y por ende debemos de mencionar o hacer educación en salud que el diagnóstico ideal para cáncer de mama es de tipo de tamizaje. Sin ningún síntoma hay que hacer la detección, ¿verdad? Pero, si en dado caso tenemos pacientes jóvenes, ¿verdad? Debemos de encontrar ciertos datos. Por ejemplo, algunos pacientes jóvenes, como no están dentro del plan de tamizaje, pues llegan con alguna tumoración a nivel de la mama, algunos hoyuelos, hendiduras, enrojecimientos, secreción del pezón, secreciones como pus, sangre, piel de naranja,
¿verdad? Crecimiento de las venas, retracción del pezón, alguna masa, cambio en la forma o la erosión cutánea. Todo esto debemos de explicarle al paciente cuando llegue a su primer control, que estamos hablando cuando inician relaciones sexuales, debemos obligatoriamente pues explorar las glándulas mamarias y en este caso explicar al paciente cuáles son los signos que ella pudiese encontrar, ¿verdad? Para consultar lo más pronto posible. Como sabemos, la metodología diagnóstica va guiada por imágenes. Y así tenemos, ¿verdad? Que toda paciente, antes de hacerse cualquier estudio de imagen, debería de pasar por los dos checklists, digámoslo así, ¿verdad? Para poder detectar alguna anomalía. El primero es el examen clínico por un médico y el segundo pudiese ser, ¿verdad? El examen clínico, el autoexamen mamario del paciente. El autoexamen, se ha visto que no tiene incidencia en la sobrevida de la enfermedad, pero nosotros como clínicos debemos de explicarle que entre mamografía o entre estudio y estudio, lo más adecuado es que la paciente se autoevalúe cada mes. Y con esto lo que logramos es el aparecimiento de alguna lesión que entre mamografía y mamografía o estudio de imagen logre detectar alguna anomalía de aparecimiento abrupto, ¿verdad? Entonces el autoexamen es bien importante que nosotros le expliquemos radial, ¿verdad? En dirección superior o inferior para que esta paciente pues consulte adecuadamente. La otra metodología diagnóstica, ya vemos, es por medio de mamografía, ¿verdad? Por medio de ultrasonido y por medio de estudios de imagen como lo que es la tomosíntesis. Aquí tenemos las imágenes convencionales que nosotros podemos ver en la mamografía y tenemos la craneocaudal y la craneocaudal y la lateral, ¿verdad? Estas dos son las más importantes para la detección del cáncer de mama. Aquí tenemos que ser bien juiciosos. ¿Por qué? Porque en una paciente que va iniciando su tamizaje de mamografía, podemos enviarla a una mamografía convencional y lo que vamos a obtener es una mancha blanca, ¿verdad? Va a ser una mamografía que no nos va a ayudar para la detección pues, de cáncer de mama. En ese caso debemos de saber, ¿verdad?, que una de las mamografías que ayudan a evitar la densidad mamaria pudiese ser una mamografía digital directa, ¿verdad? La mamografía digital ayuda bastante, uno, a evitar la presión a nivel de la mama, y dos, nos ayuda para detectar de una mejor manera alteraciones a nivel del tejido mamario. Y así, como lo sabemos, se categorizan desde BIRAD 0 hasta BIRAD 6, que ya es un diagnóstico de cáncer. BIRAD 1 negativa, el riesgo es 0 de malignidad. Categoría BIRAD 2 es de índole benigna. Categoría 3, probablemente benigna, riesgos de 1%. Y categoría 4 puede ir desde baja sospecha hasta alta sospecha. Ya en este caso, ya hay que valorar, de acuerdo a los hallazgos clínicos o la imagen que ahí se obtiene por la mamografía, de saber si es necesario hacer un estudio complementario o ya derivarla para una biopsia, idealmente radioguiada. BIRAD 5, que las posibilidades son altísimas de 80%, 60, 80%, y BIRAD 6, pues que ya tenemos un diagnóstico ya establecido. Tenemos el ultrasonido. El ultrasonido no sirve para tamizaje, ¿verdad? Pero sí sirve para un complemento de la mamografía. Cabe destacar que hablamos de mamografía de tamizaje, aquella que la iniciamos a partir de los 40, pero a una paciente de 30 años perfectamente le podemos dejar una mamografía si hay altas sospechas de que existe malignidad. Entonces debemos de justificar un tumor en X cuadrante, sospecha de malignidad, antecedente familiar de cáncer, y perfectamente el radiólogo
va a autorizar ese procedimiento. Ahora, si le vamos a dejar a una paciente de 30 años un tamizaje de mamografía, lógicamente sí, no se debería de realizar. El ultrasonido, repito, sirve para complemento o en algunas ocasiones para seguimiento de pacientes de alto riesgo, ¿verdad? Tumores quísticos, la mamografía. ¿En qué sirve el ultrasonido con respecto a la mamografía? El ultrasonido nos puede hacer una inferencia en el tipo de lesión, que nos reporte la mamografía que es una lesión bien definida en el cuadrante externo y yo quiero saber si eso es quístico o si es sólido. En este caso el ultrasonido es de alta importancia. En el cáncer inflamatorio, más que todo para ver a nivel ganglionar si están afectados, menores de 30 años con tumores dominantes o mayores de 30 años con cambios dérmicos, telorrea sin tumor palpable. Y el ultrasonido también es bueno a veces realizarlo con la mamografía para saber si el tumor que vemos en la mamografía es evidente por el ultrasonido y así tomar la biopsia por estereotaxia o guiada por ultra del menor como el menos invasivo. En este caso, si las dos lesiones se miran tanto por mamografía por ultra, el mejor método para el abordaje pudiese ser la guía ultrasonográfica y la toma de biopsia, ¿verdad? Las microcalcificaciones no se miran por ultrasonido a no ser que tengamos una resolución bastante alta de este equipo de ultra. La tomosíntesis, ¿verdad? Todos los que han estado el 1 de mayo tenemos acceso a este estudio, ¿verdad? Y este estudio es bastante importante para definir, ¿verdad? En el año 2012 yo estuve allá por México y la tomosíntesis ayudaba a ver lesiones de medio centímetro sospechosas y optaba la paciente por ser menos agresivo con respecto al diagnóstico, ¿verdad? La tomosíntesis crea proyecciones de rayos X, pero en una proyección 3D. Y eso ayuda a ver la lesión en esas 3 dimensiones. Es más fidedigna, ¿verdad? Las dimensiones de la lesión que de los otros estudios. Elimina el tejido traslapado, o sea, no es una imagen en 2D como es la mamografía, y los cortes de grosor pueden ir desde 0.1 hasta 1 milímetro. O sea, podemos ver lesiones bastante pequeñas, mejoran las imágenes y los mismos beneficios de la mastografía. Es un estudio completo y de alta calidad, ¿verdad? Y podemos ver lesiones, por ejemplo, en este caso vemos la lesión altamente sospechosa, eso es un BIRAT5, es una lesión estrellada, y que vemos que hace retracción de los tejidos. Y podemos ver que esta paciente con seguridad tenía un tejido denso que por mamografía no se evaluaba esta lesión. Vemos que está en el tercio posterior, tercio anterior, medio y posterior. La resonancia magnética. La resonancia magnética es el estudio de más alta eficiencia para detección de cáncer de mama, pero no cumple, digámoslo así, con los estándares de un estudio de tamizaje, que significaría que abarcase a toda la población y a bajo costo, cosa que sí lo cumple la mamografía. La resonancia se deja para ciertas indicaciones. Dentro de ellas tenemos que sospecha de cáncer inflamatorio, ¿verdad? De cáncer inflamatorio con biopsia negativa. Aquí podemos ver que en la resonancia también se mira el engrosamiento de la piel y podemos ver esta lesión que está casi cercana a lo que es el pectoral. Descartar bilateralidad en aquellas pacientes que tienen un estirpe lobulillar. Y esto es bien importante porque el lobulillar es el que se esconde de la mamografía. El lobulillar tiene una peculiaridad, que la presentación es diferente al carcinoma canalicular. El canalicular es lo que nosotros regularmente estamos viendo, microcalcificaciones. El lobulillar puede ir como una distorsión, puede ir como una lesión sin calcificaciones, bien definida, ¿verdad? Y lastimosamente pues se esconde de los estudios rutinarios. Tumor axilar primario desconocido, y esto es bien importante, también nos sirve para tumores, una enfermedad de Pachet,
en el pezón con sospecha de un primario a nivel interno del tejido mamario, ganglios axilares sospechosos sin evidencia por ultra o mamografía de que existe una enfermedad a nivel mamario, presencia de implantes, ¿verdad? Este estudio nos va a decir la integridad de los implantes y si esta se ha roto o si esta paciente pues tiene una lesión posterior o lateral a lo que es el implante que se limita por medio de la mamografía. Entonces este es el estudio más completo, digámoslo así, para la detección y localización de lesiones que no se miran por otros medios. Aquí tenemos una relación con todos los estudios que he mencionado, ¿verdad? Mastografía, ¿verdad? Que es la misma mamografía, el 80% de lesiones no palpables. Esto es lo ideal, detectar estas lesiones no palpables. La sensibilidad es del 85% y la especificidad del 99%. Bajo costo y alto impacto. La tomosíntesis, ¿verdad? Servirá para casos específicos, pero si en la paciente lo puede obtener, pues, y paciente entre los 40 y los 50 años, pudiese ser uno de los mejores estudios para detección en aquellas pacientes que tienen alto riesgo de presentar un diagnóstico temprano de cáncer. El ultrasonido mamario y axilar nos ayuda, como ya mencioné, estudio complementario, sensibilidad puede ir desde el 55 al 85%. Si lo comparamos acá, vemos que la mamografía la supera y la especificidad puede rondar hasta el 79%. Y la resonancia, como podemos ver, el diagnóstico de los enfermos es altamente sensible, ¿verdad? Regularmente lo ocupamos como estudio complementario. Aquí tenemos el tipo de biopsia. Esto es bien importante porque lo ideal es que el paciente se haga el diagnóstico por mínima invasión. Y ya vamos a explicar por qué es importante que se haga por mínima invasión. Las punciones con aguja gruesa regularmente solo nos van a mencionar si es positivo a malignidad o negativo, pero no nos ayudan a tomar decisión. Por ende, el PAF se deja para condiciones de axila, ¿verdad? Una sospecha de ganglios sospechosos de malignidad. Para eso está indicado una aspiración con aguja fina a nivel axilar, pero para tumores prácticamente hay que volverle a hacer al paciente una biopsia con aguja gruesa. A los PAF no le podemos hacer inmunistoquímica, no le podemos hacer un estudio histológico, por ende, ¿verdad? Por ende, eso se deja más que todo para axila. La biopsia core puede ser a la palpación o puede ser guiada por imágenes, puede ser por ultra, puede ser por estereotaxia, pero si palpamos el tumor y vemos que es un tumor de 4 centímetros, perfectamente se puede hacer bajo palpación, ¿verdad? Este nos va a dar el nombre de la enfermedad, canalicular o lobulidad, y nos puede ser factible realizar la inmunohistoquímica de ese tejido. Y la biopsia excisional o incisional. Esto se deja, si en dado caso, la biopsia core, PAF, son no concluyentes. Pero si nosotros realizamos una biopsia excisional, probablemente limitamos a que el paciente pueda recibir un manejo conservador. Manejo conservador desde realización de ganglio centinela, manejo conservador desde conservar el tejido mamario, y entonces podemos limitar a las opciones del paciente, podemos tener más riesgo de que los límites estén positivos y por ende pues el paciente no se va a beneficiar de todos los manejos ultraconservadores que a esta altura hay. Entonces lo ideal, esta biopsia debe dejarse como último, ¿verdad? Para hacer el diagnóstico, ¿verdad? De cáncer. Aquí tenemos ciertas enfermedades que nos pueden predisponer a presentar cáncer, ¿verdad? Cáncer de mama infiltrante, invasor. Las no proliferativas, todas estas no predisponen a cáncer. Quiste simple, cambios apócrinos, calcificaciones, ectasia ductal.
el paciente puede estar tranquilo porque el riesgo relativo es de 0. Las lesiones proliferativas sin atipias. Vemos que hiperplasia ductal usual, fibroadenoma complejo, adenosis esclerosante o cicatriz radial. El riesgo, pues prácticamente es similar al de las pacientes que no han tenido este tipo de lesión, pero ya cuando tenemos lesiones con atipias, ya la situación cambia. El riesgo puede ser riesgo relativo entre 4 a 5 veces mayores que las pacientes que no han tenido un diagnóstico de este tipo. Entonces, el riesgo del 12% se incrementa 4 veces, ¿verdad? Y por ende, este tipo de lesiones es necesario hacer la resección, ¿verdad? Para evitar el curso o la fisiopatología normal de este tipo de patología. El cáncer in situ sí favorece, miren, el riesgo relativo es de 8 a 10 veces más, ¿verdad? El riesgo relativo es alto y por ende pues hay que tratarlo, ¿verdad? El cáncer ductal in situ y el cáncer lobular son dos estirpes histológicas completamente diferentes desde su origen y desde el punto de vista pronóstico. El cáncer ductal es el preámbulo de un cáncer invasor, ya lo vamos a ver en unas laminillas, y el lobular puede ser independiente de algo que se esté dando en otra parte de la mama, y este es el que hay que tener en cuenta, que puede ser desde multifocal hasta probabilidad alta de ser bilateral. Es lo que estábamos hablando de la resonancia que se deja para descartar que sea bilateral. Ahí tenemos la fisiopatología, ¿verdad? La hiperplasia lobular atípica, el carcinoma lobular in situ. Aquí esta línea significa que no todo carcinoma lobular va a llegar a ser cáncer invasor lobular, ¿verdad? No así la hiperplasia ductal y el carcinoma ductal in situ. El carcinoma ductal in situ sí está altamente relacionado con lo que es la progresión a cáncer invasor, ¿verdad? Y por ende, también debemos de limitar o, si en dado caso hay un diagnóstico de cáncer in situ, evitar la progresión de esta enfermedad, ¿verdad? Aquí tenemos los subtipos histológicos, aquí estamos hablando ya de los cánceres invasores. El gran porcentaje de ese 95% que hablamos de que es cáncer esporádico, tenemos que el 80% es cáncer ductal, que es el que, gracias a Dios, se manifiesta en las mamografías por medio de microcalcificaciones. O sea, tenemos el 80% de posibilidades casi de detectar ese tipo de cáncer. El lobular es menos frecuente, del 5 al 10%. Esto significa que estas pacientes pudiesen estar ocultas y que por estudios convencionales pudiesen no detectarse adecuadamente este tipo de lesión. El carcinoma medular en un 2 al 5%, el mucinoso, el 5%, de todos los cánceres, el mucinoso es el que menos da metástasis ganglionares y por ende es el de mejor pronóstico de la mayor cantidad de cánceres de mama. El carcinoma papilar o tubular, estamos hablando de tumores altamente agresivos, ¿verdad? Que pueden dar metástasis con lesiones pequeñas. Aquí tenemos, ¿verdad? Nuevamente, lo que es la punción con aguja, ¿verdad? Este es de operador dependiente, ¿verdad? Debemos de confiar. Hay médicos, radiólogos altamente y mastólogos altamente eficientes en esto, ¿verdad? Y lo que mencionaba, que no diferencia invasión. Aguja de corte, ¿verdad? Aquí tenemos diagnóstico y solicitud de inmunistoquímica. O sea, nos sale más completo. La biopsia por estereotaxia, aquellas lesiones, mientras más temprano lo detectemos, son lesiones no palpables, tenemos más riesgo, ¿verdad?, de que fallemos solamente a la palpación, y es la estereotaxia o guiada por ultra la más adecuada, y la biopsia quirúrgica, como mencioné, la vamos a dejar hasta el final como última opción. Factores de riesgo, ya hablamos, a mayor edad, mayor riesgo. Entre los 40 y 45 años, el riesgo de muerte, riesgo relativo de muerte es del 1. Pero si ven que mientras más temprana edad es el diagnóstico,
el riesgo relativo de muerte es mayor, y esto está relacionado con la estirpe en la cual se diagnostica. Regularmente, arriba de los 40 años, son tumores hormonales, y abajo de los 40 años son tumores o HER2 o triple negativos, que es donde se debe de prestar atención, que probablemente puedan haber alguna historia familiar de cáncer. El tamaño y el estado ganglionar. Aquí tenemos el estadiaje. El estadiaje no ha podido, no ha podido descartarse con respecto a la supervivencia. Siempre es un parámetro importante, y lo ideal, ¿verdad? Lo ideal es que encontremos en una etapa temprana 1A, 1B, 2A, que son los tumores que no han dado metástasis a nivel axilar, y la posibilidad de sobrevivencia a los 5 años es del 85%, algunos hablan del 96%. Luego de tener uno o más ganglios, vean que en un 20% disminuye la supervivencia libre de enfermedad, y no se diga si ya tenemos una etapa 3A, que es cuando tenemos más de 4 ganglios, más de 3 ganglios positivos. Entonces es importante que se detecte cuando no existen ganglios afectados. El 30% de las mujeres con ganglios negativos sufren de recaída, y esto está relacionado con el tamaño tumoral. Puede ser que los ganglios estén negativos, pero tenga un tumor de 5 centímetros. Entonces, estas pacientes, si no se les da tratamiento sistémico, pueden tener este riesgo de recurrencia. El tubular, el mucinoso, que es el que menciono, este se puede ver por medio de estudio de ultrasonografía como un quiste con tejido bastante denso en su interior, y es el que mejor le va a las pacientes, el que menos metástasis da a nivel ganglionar. El adenoideo quístico y papilar son apócrinos, son triple negativos regularmente, y son de altísimo riesgo de diseminación a corto plazo. El carcinoma lobulillar, por ser bilateral, por esconderse tras el tejido normal mamario, casi no se encuentra en etapas tempranas. Ya tenemos un tumor más de 2 centímetros, aunque esté en los ganglios negativos, pero es de alto riesgo, más si son pleomórficos, metaplásicos o micropapilares. Regularmente este es el perfil de los de alto riesgo, HER2 positivos o triple negativos. El Ki-67, que es el índice de proliferación celular, está relacionado con un aumento de las recaídas y encontrar ganglios positivos. Entonces, este Ki-67, ya lo vamos a ver, es un mecanismo importante para saber el riesgo de la paciente para recaída y, pues, necesidad de tratamiento sistémico. Y aquí tenemos, antes solo nos quedábamos con la estirpe histológica, pero hoy en día necesitamos categorizarlo en cualquiera de estos 4 subgrupos o perfiles, o inmunoperfil o perfil inmunológico. En este caso tenemos que siempre se deja un kit de 5 anticuerpos. En este caso tenemos los receptores de estrogénico, los receptores de progestágeno, HER2 y el factor de proliferación celular. El estrógeno y progestágeno son los que hablamos cuando son hormonodependientes. El HER2 tiene relación con un factor de crecimiento epidérmico, y el factor de proliferación celular, este está relacionado, va del 0 al 100, y está relacionado en que si es de 1%, estamos hablando de una célula que se replica lentamente. Un 100% significa una replicación altamente rápida, de horas, ¿verdad? Son aquellos pacientes que mencionan que hace 2 meses no tenían nada y hoy tienen un tumor axilar voluminoso evolucionado rápidamente. Aquí tenemos que, en base a ese inmunoperfil, tenemos que se pueden categorizar en luminales, en HER2 y en triple negativo.
En orden de menor agresividad, tenemos el luminal A, que es el menos agresivo. Tenemos los luminales B, HER2 negativos, en segundo puesto. Luminal B, HER2 positivos en tercer lugar. HER2 positivos enriquecidos en cuarto lugar. Y en quinto lugar, los triples negativos, que son el dolor de cabeza actual y que se han estado haciendo varios estudios para poder determinar con qué tipo de herramientas vamos a obtener mejor respuesta. Estos luminales son los que le da a aquellos pacientes de 60 años en adelante, porque son receptores hormonales positivos. Si podemos ver, el Ki-67 es bien bajo, o sea, la replicación celular es bien baja, y son los de mejor pronóstico. Inclusive, son los altamente candidatos a realizar un oncotype para poder ver si se pueden salvar de lo que es la quimioterapia. Los luminal B HER2 negativos también es un perfil que permite el control de la enfermedad porque tenemos con qué combatirlo. Ya vamos a ver el tipo de bloqueo hormonal que se le puede dar, pero estas sí son de alto riesgo y hay que darle quimioterapia. Los HER2 luminales y los HER2 enriquecidos son de alto riesgo y son las pacientes que los vemos o la detectamos menores de 40 años. Aquí el Ki-67 es independiente, pero regularmente son de alto replicación, 60-70%, y los receptores progestágenos pues, pueden estar negativos. Los HER2 enriquecidos son pacientes que lastimosamente solo se puede ocupar un medicamento que es de alto costo, ¿verdad? Para detener la progresión de la enfermedad. Y los triples negativos, como su nombre lo dice, pues estrógeno, progestágeno y HER2 están negativos. Son los que se llaman los basal-like y estos únicamente tienen tratamientos desde el punto de vista quirúrgico, desde el punto de vista quimioterapia, desde el punto de vista radioterapia. Y posteriormente no hay más nada que darles, por ende, pues debemos de ser altamente agresivos, aunque existan ganglios negativos. Aquí tenemos la estadificación, ¿verdad? Lo ideal es encontrarlo en carcinoma in situ, ¿verdad? Si esta paciente se hace su mamografía de tamizaje todos los años, pues probablemente lo tengamos. Este se divide en carcinoma in situ, ¿verdad? Y enfermedad de Pachet, que es aquella paciente, vamos a ver una imagen de una paciente que yo le di el tratamiento de una enfermedad de Pachet, que no es más que un eczema a nivel del pezón, areola, y se manifiesta por eso. La paciente llegará a consultar porque se pega el pezón a lo que es el brasier y a veces puede sangrar y se sella y vuelve a sangrar. Es algo crónico. Esta paciente lo primero que hay que descartar es que no exista una enfermedad de Pachet, un cáncer in situ a nivel del pezón. Aquí tenemos la etapa 1, ¿verdad? El T1, que vemos que es un tumor menor de 2 centímetros. El T2 es mayor de 2 centímetros hasta 5 y el T3 es mayor de 5 centímetros. El T4 ya vemos que es la que vemos nosotros que tiene piel de naranja o que se ha anclado en lo que es el pectoral o que tiene las dos opciones, ulceración en la piel y se ha anclado a nivel de lo que es la parte posterior, ¿verdad? A nivel del tórax. Los ganglios regionales tenemos N1 es cuando de 0 a 3 ganglios, N2 es cuando ya hay más de 4 ganglios y N2B es cuando se va a nivel de la cadena mamaria interna. N3 es cuando ya casi estamos hablando de ganglios supraclaviculares. Aquí tenemos, ¿verdad? La diseminación, el cáncer de mama es bien ordenado. Primero se da en la mama y luego se va a un primer ganglio, que es el que va a recepcionar lo que es la célula metastásica. Y este ganglio, ¿verdad? Ya vamos a ver la teoría, que si ese ganglio pues, no está afectado, probablemente los otros no estén afectados. Y si ese ganglio está alterado, pues probablemente con seguridad encontremos más ganglios con metástasis. La M significará si hay evidencia o no radiológica de metástasis a distancia y
Esto lo hacemos únicamente por estudios de imagen. TAC, tomografía, ¿verdad? Aquí a veces tenemos que realizar un body TAC para poder ver si hay afectación ganglionar de cuello, si hay afectación mediastinal o si hay afectación hepática. Centellograma óseo, así se reporta, este está negativo. Y aquí lo que intentamos ver es si existen lesiones a nivel de los huesos, placa de tórax, ultraabdominal, también pueden ser factibles si la etapa es un in situ o una etapa ultra temprana como una etapa 1A, ¿verdad? Etapas clínicas, como ya vemos, todos los T son en base al tamaño del tumoral, los N son a nivel de los ganglios y la metástasis, ¿verdad? Lo ideal, esta es una etapa temprana. La etapa temprana está rondando la 1A, 1B y 2A. Son los de mejor pronóstico. A partir de la 2B en adelante, ya estamos hablando de enfermedad localmente avanzada, ¿verdad? 3A es cuando ya tenemos más de 4 ganglios, 3B es cuando ya tenemos afectación de la piel y 3C es cuando ya tenemos ganglios supraclaviculares. La etapa 4 es cuando ya hay metástasis a nivel de órganos importantes como pulmón e hígado. Entonces el tratamiento, ya media vez tenemos la estirpe histológica, el perfil molecular, ya nos da una pauta para saber el tipo de tratamiento. Y la mayoría de pacientes que se diagnostica temprano, el manejo inicial es quirúrgico. Puede ser desde mastectomía hasta manejos ultraconservadores. Eso va a depender de la etapa en la cual se encuentre. Quimioterapia, sabemos que son tratamientos bastante fuertes. A todas las pacientes que tienen tumores arriba de 1 centímetro, prácticamente antes se les daba quimioterapia. Ya vamos a ver, en base a el último estudio, que a veces ya no es necesario dar quimioterapia si se realiza este test. Anticuerpos monoclonales, hoy ya se está hablando de terapia dirigida y eso es en base al perfil molecular. El inconveniente es que son medicamentos de alto costo, ¿verdad? Solo en una paciente se pueden ir miles de dólares, ¿verdad? La radioterapia, ¿verdad? Que antes era altamente efectiva, pero con secuelas. Hoy en día los equipos de radioterapia son altamente precisos y por ende se puede hacer manejos conservadores sin tener efectos secundarios a nivel cardíaco, a nivel pulmonar. Y el bloqueo hormonal, que como vimos, todos los luminales que andan por alrededor del 70%, pues van a tener este bloqueo hormonal y son las pacientes que mejor les va, porque están tomando su pastillita, tamoxifeno, inhibidor de aromatasa, por 5 años y prácticamente la evolución de la enfermedad es altamente controlada. Hemos evolucionado desde tratamientos más radicales, ¿verdad? Más mutilantes, a tratamientos más conservadores, ¿verdad? Desde una esterectomía radical, ¿verdad? Que es quitar todo el pecho, ¿verdad? Tejido, hasta una mastectomía subcutánea, conservadora de piel, inclusive conservadora de pezón, con colocación de implante inmediato, ¿verdad? Ahí el paciente es el que debe de decidir con todas las herramientas que se le han dado, ¿verdad? Con respecto a la información. Ejemplo, es una paciente real, 24 años, que a los 11 años tuvo un sarcoma de partes blandas a nivel de cuello, que a los 24 años debuta con un cáncer de mama, que al historiarla, la paciente, la mamá había fallecido de cáncer de mama bilateral, el papá había fallecido de cáncer gástrico, 3 tías de parte de mamá habían tenido cáncer de mama, pues era una paciente de alto riesgo y pues ella decidió hacerse una mastectomía, ¿verdad? Completa, pero preservando la piel con una colocación de implante mamario inmediato y la paciente pues se libró de lo que es el riesgo de toda la glándula mamaria. Estos son manejos conservadores, ¿verdad? Desde lesiones que estaban en el pliegue mamario,
y que se hizo la incisión en el pliegue, lo que es el pliegue mamario, hasta lesiones que estaban periareolares, y esta es una enfermedad de Paget. Si se fijan, hay un eczema a nivel del pezón y una escara a ese nivel. Además de esta lesión, tenía una lesión en el cuadrante superior externo y se le realizó, ahí tenemos un acercamiento del examen que tenía, que es un carcinoma in situ, enfermedad de Paget. Se le hizo el abordaje, ¿verdad? Tanto periareolar como lo que es a nivel del cuadrante, y al final, estéticamente, pues quedó bien la paciente. Esta es otra paciente, ¿verdad? Que se le hizo, ella no se le hizo ganglio centinela, sino que se le hizo un manejo conservador, una lumpectomía parcial y una disección axilar radical. A ella se le hizo igual una lumpectomía, una cuadrantectomía con disección axilar. Manejo conservador, darlo o no darlo. Hoy en día, con la radioterapia, aquella paciente que se le hace manejo conservador y se le da radioterapia prácticamente está igual que las que se les hace mastectomía. Como podemos ver, la supervivencia libre de enfermedad es igual. Por ende, si la paciente opta por el manejo conservador, tiene que ir implícita la radioterapia. Aquella paciente que se realiza un manejo conservador sin radioterapia, el riesgo sí es alto de que pueda recurrir. Y si no recibe radioterapia, si no quiere recibir radioterapia, pues la mejor opción es la mastectomía. El tratamiento quirúrgico de la axila ha cambiado desde resecar completamente el miembro afectado hasta quitar todos los ganglios de la axila, hasta hacer o realizar el ganglio centinela. Y el ganglio centinela no es más que la teoría mencionaba que allá por el año 2001 mencionaban que si el tumor daba metástasis, la teoría mencionaba que primero se debería ir a un primer ganglio de relevo ganglionar. Este primer ganglio al final se denominó ganglio centinela y ellos sometieron a la prueba de que colocaban doble test azul patente y tengasio 99 y migraba a lo que es la axila, el primer ganglio. Se detectaba y a toda paciente que se detectaba se le quitaba ese ganglio, se enviaba a estudio histológico y igual se le hacía la disección axilar. Lo que descubrieron fue que los ganglios que habían salido negativos, todos los otros, el ganglio centinela que había salido negativo, perdón, todos los otros ganglios estaban negativos. El ganglio centinela que salía positivo, regularmente había otro positivo, habían más ganglios positivos. Entonces, desde ese momento, desde el 2001, cuando se demostró este tipo de evolución, se realizó el ganglio centinela a todas las pacientes. ¿Qué pacientes son candidatas a ganglio centinela? Aquella paciente que clínicamente y por imágenes, mamografía, ultrasonido, los ganglios axilares estén negativos, ¿verdad? Ese paciente es candidato a este tipo de procedimiento, no importando el tamaño tumoral. Aquí vemos la colocación del tecnesio 99. Esta es una aguja de tuberculino y se coloca en 4 puntos, 12, 3, 6 y 9. Es lo mismo que se documenta a nivel de la gamma cámara. Esta es la gamma cámara que localiza la migración. Si nosotros tuviéramos la glándula mamaria acá, este fuera el pezón y aquí está, esto que se tiñe, es el ganglio centinela. Es el primer ganglio de relevo ganglionar. Se colocó el líquido, migró, se detecta y lo que vamos a hacer o lo que vamos a hacer en quirófano es extraerlo para documentar que este ganglio esté negativo. Estoy colocando el azul patente, ya se le colocó el tecnesio 99. Aquí estoy colocando el azul patente, periareolar, siempre radiodosis 3, 6 y 9. Se hace un pequeño masaje. Igual se sigue haciendo masaje al momento de la preasepsia. Ya tenemos
Ahí los puntos, ahí podemos verlos, azul. Y lo primero que se realiza es la búsqueda del ganglio centinela. Como se hizo la doble técnica, se mira que está teñido del azul que migró periareolar hacia lo que es el ganglio y se detecta transquirúrgico a nivel con la gamma sonda. Esta gamma sonda emite un sonido en el cual se debe detectar que es el ganglio centinela. Cuando se detecta, se mide la carga de medicina nuclear interna y cuando se ha extraído. Este debe de coincidir con el 10% de lo que nosotros encontramos a nivel periareolar. Ahí se enviaron 2 ganglios, se encontraron, 2 ganglios fueron negativos. Si el ganglio centinela sale negativo, no hay por qué realizar disección axilar completa. O sea, no alteramos el flujo normal del líquido linfático. Si tenemos, ¿verdad?, 1 o 2 ganglios con metástasis, tampoco se debe quitar los ganglios, ¿verdad?, a nivel de la axila, sino que valorar lo que es la radioterapia. Si ya tenemos 3 o más, entonces es necesario completar lo que es la disección axilar. Aquí tenemos los resultados de las pacientes solamente realizando la disección y conservando su funcionabilidad con respecto a la axila. El riesgo del linfedema luego de hacer un manejo con ganglio centinela es bien ínfimo, y la paciente, si estamos pensando que son pacientes funcionalmente o trabajadoras, pues regresan a su vida cotidiana normal. El estudio Taylor, ¿verdad?, demostró allá por el 2018 que estas pacientes que se sometían a ganglio centinela y tenían ganglios negativos, que era la mayoría, podían no recibir quimioterapia. Entonces, este estudio Taylor demostró por medio del Oncotype, este Oncotype se hace a través del tejido que ya se extrajo del paciente, y demostró que las pacientes de bajo riesgo, de mediano riesgo, no necesitaban de quimioterapia. En este caso estamos hablando casi de un 75% de las pacientes que no necesitaron tratamiento de quimioterapia. Y solo los de alto riesgo tenemos que van a necesitar quimioterapia. Esto no lo dice, no se saca por tabla, sino que nos da un reporte y les traigo, ¿verdad?, en este caso, que el 70% de este tipo de pacientes con tumores pequeños, con ganglios negativos, con ganglios centinela negativo, el 70% no recibió quimioterapia y el 30% tuvo que recibir quimioterapia por este dato. Aquí podemos ver, esta es una paciente yo he tenido, y aquí así es como se reporta, ¿verdad? Nódulos negativos, ¿verdad? Aparece el nombre de la paciente, el número de registro del paciente, y nos saca un score, ¿verdad?, de cuál es el riesgo de esta paciente. El riesgo de recurrencia a 9 años es del 4%, y el beneficio de la quimioterapia es menor del 1%. Por ende, esta paciente no recibió tratamiento sistémico. Por ende, 1, tuvo manejo conservador, o sea, no perdió su mama. No perdió ganglios que le limiten su accionar de vida. Y tercero, no recibió tratamiento sistémico. Entonces, esta paciente, por su diagnóstico temprano, pues se benefició de todos los manejos conservadores que puede tener una paciente en detección temprana. Seguimiento. El riesgo, la mayoría de estudios lo mencionan a 5 años. Mientras más cercano esté al último tratamiento, es más riesgoso. Por ende, los controles pueden ir dentro de 3 a 6 meses, ¿verdad? Esto es a completar 5 años, y luego de eso podemos mantener al paciente a 10 años
en vigilancia con estudios de control cada año. Mamografía anual, ¿verdad? Sí, esto es bien importante, ¿verdad? Si en dado caso el paciente estuvo en radioterapia, para que baje el proceso inflamatorio, para que baje todo el tejido cicatrizal de la radioterapia, pues debe de disminuir, debe de dejarse un poquito más de tiempo para evitar confusiones al momento de interpretar el resultado de la mamografía. Mujeres con tamoxifeno, debe de recordarse que el tamoxifeno tiene riesgo de presentar patologías endometriales, y en eso también debe de tener una revisión ginecológica. Es por eso que a veces enviamos a las pacientes a ultrasonido para ver el grosor endometrial y para ver si no tienen algún tipo de sangrado que nos pueda alertar que se está dando una patología endometrial. Mujeres con individual de aromatasa debe de chequearse lo que es la densidad ósea, porque estos tipos de tratamientos favorecen a la desmineralización de los huesos y pueden tener fracturas patológicas las pacientes que ya tienen una predisposición de osteoporosis y que necesitan este tipo de tratamiento. Para eso nosotros damos ciertos medicamentos para evitar o hacer profilaxis, para evitar alguna eventualidad de este tipo a nivel del hueso. Y también, ¿verdad? Toda paciente debe de solicitarse que el índice de masa corporal disminuya. Algunos medicamentos, como los inhibidores de aromatasa, si el paciente tiene un índice de masa corporal es de alto riesgo de recurrencia pese a tomar este tipo de medicamentos. La supervivencia, ya vimos, 93% y 88% en las etapas más tempranas. No así las etapas tardías o localmente avanzadas, o no se diga las metastásicas, que es de un 15%. Así que debemos de hacer lo posible por favorecer el tamizaje temprano y detección a tiempo. Bueno, esto es todo lo que les traía, ¿verdad? Espero no haberles aburrido, un tema un poquito largo, pero espero les sirva para cuando tengan su examen en el CAF, ¿verdad? ¿Alguna pregunta? Hola, doctor, muchas gracias. Una pregunta aquí en el chat. ¿Qué tanta influencia tiene el carcinoma quizás, en el pronóstico de una paciente? Bueno, esos cánceres, eso regularmente lo reportan en los carcinomas in situ. Y los cánceres in situ asociados a comedocarcinoma son de alto riesgo, son grado de diferenciación celular 3, tienen alto riesgo de presentar metástasis, aunque sean in situ, por el siguiente dato, que cuando ya reporta, por ejemplo, si tuviésemos en esta paciente una biopsia con aguja gruesa y nos reporta que es un cáncer in situ, pero está asociado con grado 3 y con medo, con necrosis, el porcentaje o la posibilidad de encontrar invasión en ese tumor in situ es casi del 10 al 20%. Entonces, estos pacientes, si tiene un tumor de 3 centímetros, si tiene comedo, pacientes son candidatos a realizar el ganglio centinela. 1. 2. No se tratan como los otros cánceres in situ, ¿verdad? Deben de darse márgenes adecuados y ahí van los criterios de Van Nuys. Los criterios de Van Nuys dan como una categorización en base a la edad, en base al tamaño tumoral, en base a la presencia o no de comedo con necrosis y en base a los márgenes. Entonces, un cáncer in situ con presencia de comedo nos dice que hay que tratar bien al paciente, inclusive en algunas ocasiones con radioterapia. ¿Por qué? Porque estos son los tumores que más frecuentemente, los cánceres in situ, los que más regresan, los que más tienen recurrencia y los que más, si no somos bastante radicales, probablemente pueda dar a corto plazo metástasis a nivel ganglionar. Entonces la comedoconecrosis es de alto riesgo
y deben de darse por lo menos márgenes de 2 centímetros alrededor de ese tumor. Si el tumor es 3 centímetros y la mama es pequeña, no hay que dudar en ese tipo de tumores en hacer inclusive hasta mastectomía. Pregunta también si la escala de Nottingham no se puede utilizar para el pronóstico de los pacientes. Sí, pero es como un poquito algo más, en las guías de la NCCN no lo menciona específicamente, pero por ejemplo, antes lo que se hacía es hacer como una tabla de riesgo. Si la paciente, cuántos años tenía el paciente, qué grado de diferenciación del tumor, el tipo de perfil molecular, el tamaño tumoral. Entonces todo eso era como un perfil de riesgo. Hoy en día, con ese estudio Oncotype, nos dice el factor de riesgo y van involucrados el tipo de tumor, si son luminales, el grado de diferenciación, la invasión linfovascular. Entonces ya no corresponde al médico decir si es de alto riesgo o de bajo riesgo, sino que ya hay una plataforma que nos dice o nos indica si esta paciente es de alto riesgo o de bajo riesgo, ¿verdad? Bueno, ¿hay más preguntas? Si no, pues agradecerle, doctor, de veras sus aportes. Gracias por compartir el conocimiento con todos. Gracias a todos por conectarse y espero que ese examen todos salgan con un 10. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias.